Con la fundación de Renfe en el año 1941, la nueva compañía continúa con el interés por los automotores térmicos. Ya en los primeros años se contempla la sustitución del material vapor y los viejos coches de viajeros por trenes más modernos, más limpios y sobre todo con una velocidad comercial superior, al tener mayor autonomía y menos paradas técnicas. A finales de la década de los 40, Renfe se centra en la tecnología diésel para los automotores y se decide por la industria italiana, por Fiat, para la adquisición de los primeros automotores diésel de múltiples coches. En la imagen anterior pudimos ver un tren TAF de la serie 595 en el viaducto de Fuentes Claras, cerca de Ávila, el TAF Madrid-Salamanca. Y en la imagen actual, una fantástica toma de la estación de Madrid Príncipe Pío, donde vemos dos trenes TAF compartiendo andenes con un tren Talgo. Y nos vamos al origen de estos míticos trenes. La primera serie que encargó Renfe estuvo formada por 10 coches motores y 5 remolques. Más adelante se amplió la serie con 30 coches motores y 15 remolques con aire acondicionado, lo que les diferenciaba estéticamente al tener un techo más alto. Un tercer y último lote lo formaron otros 10 coches motores, pero de nuevo sin aire acondicionado, como los primeros de la serie, con ambos testeros planos y dotados de puertas de intercomunicación. Estos trenes son íntegramente de origen italiano. Al salir de fábrica realizaron una serie de pruebas en la red ferroviaria italiana. La primera unidad llegó a Barcelona procedente de la frontera de Portbou el 23 de abril de 1952. El fabricante italiano Fiat estaba más avanzado que otros constructores europeos en este tipo de automotores diésel. Por ello, Renfe aprovechó el boom de esta marca para adquirir un tipo de tren muy innovador y vanguardista. Renfe pensó en estos trenes para dar servicio a las líneas más importantes de España y con un nivel de confort lujoso nunca visto en los trenes diurnos españoles. En la imagen anterior pudimos ver un TAF de la serie 595 en Teruel en la década de los 60. Y en la imagen actual, un TAF en la estación de Bobadilla en el año 1972, ya con el segundo esquema de pintura que tuvieron. Y nos vamos a las características técnicas de estos fantásticos trenes. Estos trenes fueron construidos en Italia por Fiat. Finalmente y en total se construyeron 50 unidades entre los años 1952 a 1954. En un principio, su composición era de motor, remolque, motor, aunque esta composición cambió con el tiempo. Tuvieron un motor diésel de 4 tiempos. El tipo de motor era Fiat OM. 12 cilindros opuestos era el tipo de mecánica que tenían. Al igual que la transmisión, que era también de tipo mecánico, algo muy común en los trenes de Fiat. El diámetro de las ruedas nuevas era de 910 milímetros. El ancho de vía, el ibérico, 1668 milímetros. La anchura de la caja de 2720. La altura del techo sobre el carril de 3760 milímetros, aunque las unidades con aire acondicionado ascendía esa altura a 4275. La longitud entre topes, motor
del motor 27.780 y del remolque 27.780. Medían exactamente lo mismo. Longitud entre topes de toda la unidad, motor, remolque, motor, ascendía a 83,3 metros. La potencia nominal ascendía a 505 caballos y daba una velocidad máxima de 120 km/h, aunque la mala infraestructura de la época no permitía estas velocidades. La potencia continuada por motor en el original era de 505 caballos, a un régimen máximo de 1.400 revoluciones por minuto. Más tarde, los motores fueron reformados y fueron sustituidos y daban 525 caballos, con un régimen máximo de 1.500 revoluciones por minuto. El diámetro y carrera del motor reformado era de 2.175 por 200 milímetros. El peso en orden de marcha, en total, era de 178,22 en el tren con aire acondicionado y 164,2 en el resto de las unidades. Una imagen de cómo era el interior para los viajeros de este fantástico tren. Este era el interior original y vacío para que se puedan ver los asientos con más detalle. Estas unidades tenían un freno de tipo neumático de aire comprimido. El tipo de enganche era de gancho híbrida, bastante básico, y las plazas sentadas eran de 63 en el coche motor y 43 en el coche remolque. Y nos vamos a los servicios realizados por la serie 595 de Renfe. Estos automotores diésel fueron destinados al depósito madrileño de Cerro Negro en el año 1952, una base que fue construida exclusivamente para estos innovadores trenes. Por entonces, después de unos cuantos viajes de pruebas y puesta a punto, los primeros viajes comerciales fueron en junio de 1952, los que unieron la capital de España con Santander, Gijón, La Coruña y Vigo. En la imagen podemos ver el fantástico aspecto que tenía el depósito de Cerro Negro en la década de los 50. A lo largo de ese año, ampliaron su radio de acción, ampliando los servicios desde Madrid a Barcelona, Albacete, Valencia, Sevilla, Cádiz y Huelva. En un principio, los servicios fueron varias veces por semana, pero pasaron a ser diarios en la mayoría de los itinerarios. Los TAF, tren automotor Fiat, sustituyeron a trenes mucho más antiguos y su impacto en la red española fue muy grande, con un interiorismo, confort, tripulación y calidad del servicio nunca vistos hasta la fecha. Aunque todas las plazas eran de segunda clase, o clase única, como se llamaría hoy en día, su billete era de los más caros, al igual que su nivel de confort, que superaba la primera clase de otros trenes. En la década de los años 50 era el tren de mayor categoría de Renfe, hasta la llegada de los Talgo y el servicio principal que unía Madrid con las principales capitales de la periferia. El rendimiento de los trenes de la serie 9500, que era su matriculación original, fue magnífico, hasta mediados de los años 60, donde empezaron a sufrir de sobreexplotación y averías. Además, coincidió con la llegada de los trenes TER, de la serie 597, que fueron sustituyendo a los TAF de manera progresiva. En la imagen anterior y en la actual, podemos admirar cómo era el interiorismo de estos fantásticos trenes, un interiorismo que era muy superior en comparación con otros trenes de la época. También estos trenes disponían de tripulación que llevaban la comida al asiento al viajero, algo que no se veía en la España de entonces. La época dorada de los trenes TAF fue en la década de los años 50
hasta mediados de los años 60, donde se podía ver su decoración plateada con franjas verdes prácticamente en toda España, y era un símbolo de elegancia y de categoría. Y después de esa época mala de averías hacia mediados y finales de los años 60, desde entonces nuestros protagonistas fueron relegados a servicios de tipo regional y trayectos secundarios en general. En el año 1968 pasaron una reforma para alargar su vida útil y superar los problemas provocados por la sobreexplotación y la mala calidad de la vía en general, ya que todo esto les pasó factura a estos trenes. Estas mejoras consistieron en sustituir los motores de tracción por otros más potentes, al igual que los compresores de aire acondicionado y otro tipo de componentes. También el cambio fue externo. Las unidades sin aire acondicionado se les añadió unas franjas azules a la decoración plata y a las unidades con climatización se les aplicó un esquema de pintura muy parecido a los TER de la serie 597. A su vez, todas las unidades recibieron la numeración UIC, la serie 595. En la imagen anterior pudimos ver un automotor TAF de la serie 595 en la estación madrileña de Príncipe Pío en la década de los 50. Y en la imagen actual, un TAF 595 realizando el servicio Granada-Algeciras en la estación de Bobadilla. Fantástica y entrañable imagen de un TAF y el personal que tenía Renfe en aquella época en la década de los 50. Fotografía en la madrileña estación de Atocha. En esta segunda vida, después de las reformas, los TAF se centraron en servicios de menor recorrido y también en servicios de tipo regional y transversal, como los que unían Madrid con Salamanca, Zamora, Astorga, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres y Plasencia. También los servicios de Valencia a Alicante y Murcia. En Andalucía eran muy numerosos los TAF de la serie 595. Además, realizaron los servicios entre Sevilla, Badajoz y Gijón, inaugurando el servicio transversal en el año 1969 del largo recorrido Ruta de la Plata. También aprovechando las numerosas unidades del depósito de Sevilla. Imagen de un tren TAF reformado sin aire acondicionado en Zaragoza, donde se puede ver la doble franja en dos azules diferentes que hay en la zona baja del tren.